Saludos República Dominicana, como siempre aquí en su agenda municipal, agradeciéndole hacer de esta agenda municipal su cita preferida de cada semana. Hoy tenemos el honor de tener como invitado al viceministro de Cooperación Internacional del Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo, al señor Inocencio García. Muchísimas gracias, señor viceministro, por acompañarnos hoy. Muchas gracias, Francia, a usted. Yo sé que usted me dijo que quería un rico café Santo Domingo. Sí, claro que sí. Así que nuestra hermosa Kenia nos va a hacer el favor de brindarnos ese cafecito con el que despierta cada dominicano cada mañana. Muchas gracias, Kenia. Muy amable. Viceministro, usted tiene la responsabilidad de dirigir uno de los viceministerios, ¿por qué no?, más importantes dentro del ministerio, con una de las políticas importantes del gobierno dominicano, pero que a veces muchos de nosotros escuchamos. Cooperación internacional, y no sabemos en su justa medida qué hace, cómo lo hace y qué importancia tiene para nuestro país. Así que los micrófonos son suyos. Bueno, gracias, Francis. Yo quisiera antes, porque te comentaba fuera de cámara, que esta institución me es muy cara afectivamente, porque yo nací aquí en el sector, en Villa Consuelo, y bueno, además que estudié en el Colegio Cristóbal Colón, y venía precisamente a los programas acá, y ver el hecho de que don Ramón Tejada Reed con el Consejo, a la cabeza del Consejo de Estado, don Elis Pérez, ¿no?, también un personaje, una gran personalidad del país, que estén recuperando esta institución emblemática del pueblo dominicano, ¿no? Así que felicitaciones a don Ramón Tejada Reed. No, que nos llena de orgullo, porque la verdad que está quedando muy bonita. Está quedando muy bonito y me parece que hoy me invitó que van a inaugurar el salón de presentaciones que va a llevar el nombre de esa figura también emblemática que es don Papa Molina, ¿no? Así es, hoy a las 6:30 están todos invitados, tenemos este gran... Por pedacitos, como decimos, estamos inaugurando, pero la verdad que el Canal 4 nos está llenando de orgullo, se están remozando todas las áreas, los equipos, y si Dios quiere ya pronto vamos a estar en plena capacidad, y la verdad que los que estamos aquí en el canal estamos muy orgullosos de la transformación que tiene. Qué bueno. Bueno, entrando ya de lleno en tu pregunta, miren, Francis, esto hay que ponerlo como en contexto, ¿no?, ¿verdad?, para que el público, el televidente pueda entenderlo. O sea, el país, el liderazgo político fundamentalmente, inició todo un proceso de reforma de las instituciones del Estado. La gente realmente no se da cuenta de eso que ha ocurrido. El Estado dominicano, las instituciones sobre las que está sentado, son otras a partir del año 2006. Hay un antes y un después. Que ahí, a partir del año 2006, fue que empezaron a implementarse las reformas de lo que en general llamamos las 14 leyes. Y yo siempre resumo esa reforma tan profunda de las 14 leyes en tres dimensiones. Una, el Sistema Nacional de Planificación e Inversión Pública, que yo digo siempre que por primera vez tenemos un Sistema Nacional de Planificación e Inversión Pública consolidado. Lo que tiene que ver con la administración financiera del Estado, que el presidente Danilo Medina cuando inmediatamente asumió el gobierno en el 2012, ordenó la creación de la cuenta única del Tesoro, que es el sello precisamente de ese proceso. Y esa cuenta única ha logrado, hace ya como 2 años, solamente la cuenta única, teníamos miles de cuentas dispersas por todas las instituciones. La cuenta única ha logrado que en la administración de los recursos del Tesoro Nacional hayamos ahorrado más de 3.000 millones de pesos en el año 2015 más o menos, ¿no? Lo que quiere decir que ha sido un proceso de reforma. Y la otra dimensión de esas 14 leyes son muchas más, porque está la contabilidad gubernamental, de tesorería, contraloría, etcétera. La misma ley municipal. La misma ley municipal, la 176. 06 precisamente, que fue en ese año, el 07, sí, que fue en ese periodo. Claro. Y entonces la otra dimensión de esas reformas es la que tiene que ver con el fortalecimiento del servicio civil y carrera administrativa, ¿no?, con la creación del Ministerio
de la Administración Pública, el MAC, que dirige el ministro Ramón Ventura Camé. Bueno, pues lo que nosotros estamos haciendo en el Viceministerio de Cooperación Internacional del Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo, es precisamente, eso es la continuidad de ese proceso de reforma. Y estamos ya, este año y el próximo año, el país va a contar con un Sistema Nacional de Cooperación Internacional para el Desarrollo, el SINASID. El ministro Isidoro Santana, que está fuera del país, hace ya 20 días nos reunimos con don Luis Reyes, el director de presupuesto, y su equipo, y también ahora vamos a tener una reunión con Rafael Gómez Medina, que es el viceministro del Tesoro, porque el acrónimo del Sistema Nacional de Cooperación Internacional para el Desarrollo es el SINASID. Entonces vamos a crear un código SINASID donde a los proyectos que entren o a las iniciativas que entren de cooperación internacional van a tener ese código SINASID. Usted sabe que tenemos el código SNIP, el Sistema Nacional de Inversión Pública. Entonces ya todos los proyectos de cooperación, todos los recursos, no importa si son financieros o de asistencia técnica, van a tener ese código. Y eso va a permitir que eso se refleje en la contabilidad gubernamental, en el sentido de que vamos a conectar luego, mediante ese código, al Sistema Integrado de Gestión Financiera de Hacienda. Vamos a conectar el Sistema Nacional de Cooperación Internacional para el Desarrollo. Y eso va a contribuir a de manera más focalizada a todas las políticas públicas, de manera más precisa, del gobierno central en todos los ámbitos, ¿no? Es decir, que ya en el país vamos a tener, que no lo tienen todos los países, vamos a tener un sistema que va a estar integrado a nuestro Sistema Nacional de Planificación. Eso es un hito. Nosotros tenemos lista desde el 2014 la política de cooperación internacional. Ya estamos licitando, o está abierta la licitación para montar el Sistema de Información de la Cooperación Internacional, el SISI. Tenemos una metodología de selección de capacidades nacionales que ya el país está ofertando cooperación internacional a otros países. El año pasado, de manera ya así oficial, dimos asistencia técnica a Colombia en turismo sostenible de sol y playa. A Uruguay ahora se van para la segunda etapa, se van 2 técnicos del Ministerio de Economía para compartir con el área de planificación de Uruguay de cómo nosotros elaboramos la Estrategia Nacional de Desarrollo, y con El Salvador en lo que tiene que ver con el sistema de compras públicas y contrataciones. Entonces, ¿qué te está implicando eso? Lo que está implicando es que el país va a tener un instrumento que va a servir a nuestra política exterior, a la vez de que sirve a la Estrategia Nacional de Desarrollo, es decir, a las metas, a los indicadores y las metas y resultados de la Estrategia Nacional de Desarrollo. Entonces también va a ser un instrumento de la política exterior. Entonces, por eso estamos invitando, porque además hay una disposición tanto de la Ley 49606 y del Reglamento 23107 de la ley nuestra que crea el Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo, y la 630-16 renovada del Ministerio de Relaciones Exteriores, y su decreto reglamento de esa ley, que es la 147-17, ambas leyes mandan a coordinar a las 2 instituciones precisamente para, tú sabes que la política exterior es una expresión de la personalidad interna de los estados, es decir, de las políticas públicas internas que se proyectan hacia el exterior. Pero para que esa política exterior sea efectiva, lógicamente que hay que saber cómo es la arquitectura institucional del Estado en el cual uno está actuando. En consecuencia, yo diría, Francis, que es un hito, porque es que estamos creando una institucionalidad
que nunca ha existido en el país. Y que, como ustedes decían, a veces no se percibe que estamos transformando nuestras instituciones, que las acciones que se dan desde el Estado, los ministerios y las direcciones, no son acciones aisladas de un ministro, de un viceministro porque se lo inventó, sino que realmente están respondiendo a metas presidenciales y a organizar la casa. Y eso no sale en una foto, eso no sale en una inauguración, pero es lo que crea la plataforma institucional para que sigamos mostrando la República Dominicana que hoy tenemos. Así es, y ahora estamos en lo que yo le llamo la segunda etapa del Sistema Nacional de Planificación. Y es que el ministro de Economía, por las facultades que le da la ley, ha creado una unidad, que vamos a entrar más adelante en el tema de la agenda municipal. El ministro ha creado, esto también es un hito, ha creado una unidad desconcentrada del Ministerio de Economía en la ciudad de Santiago de los Caballeros, que aunque no haya sido aprobada la ley de regiones únicas de planificación, que divide en 5 grandes macrorregiones el territorio nacional para su ordenación y ordenamiento, esa unidad desconcentrada, esa oficina regional de planificación, que ya está instalada en Santiago, va a definir y planificar todas las políticas a nivel territorial de las provincias de la línea de la frontera, de la línea noroeste, más Puerto Plata, Espaillat, Moca, claro, y Santiago. 7 provincias, ¿no? Esa es una macrorregión. Esa es la macrorregión 1 en el momento en que aprobemos, que el Congreso Nacional apruebe la ley, que desde ya, hablando en nombre del Ministro de Economía, urgimos al Congreso a que apruebe esa ley que va a facilitar precisamente los trabajos de Dominicana Limpia. Necesitamos de esa buena iniciativa del Presidente de la República por el tema del manejo de los residuos sólidos que tenemos, y además va a permitir una mejor focalización de la inversión pública en el territorio. Entonces, ¿qué ocurre, Francis, con el tema de la cooperación a nivel municipal? Si hay un concepto que se denomina gestión descentralizada de la cooperación internacional en los gobiernos locales. Colombia, con los cuales nosotros tenemos, hay otros países, ¿no? Pero particularmente Colombia ha avanzado mucho en la gestión de la cooperación a nivel de los gobiernos locales. Así es. Colombia es un referente. Es un referente, ¿no? Entonces, pero lógicamente que esa política pública, porque la cooperación internacional es una política pública a nivel de... No de endeudamiento, que la gente mal la interpreta. Cuando ve que viene cooperación o ayuda, ya no estamos endeudando, a veces desconociendo. No, porque hay una cosa son los préstamos y otra cosa es la cooperación internacional al desarrollo, que es fundamentalmente cooperación financiera o técnica no reembolsable. Así es. Entonces, creo que hay una gran oportunidad en materia de municipal, pero hay que entender qué es lo que está ocurriendo a nivel global. Por ejemplo, ustedes saben, los de la Federación Dominicana de Municipios, que ya los territorios, los municipios, deben de internacionalizarse. Es decir, deben de, sabiendo que lógicamente no estamos en un estado federal, ¿no? ¿verdad? Sino un estado central como el nuestro, pero los territorios deben de internacionalizarse porque efectivamente ya está todo el tema de la conectividad a nivel global que los municipios deben aprovechar. Entonces, por eso tiene que haber el antiguo concepto de hermanamiento, ahora quiere mucho mayor razón, precisamente porque se tiene que aprender de otras experiencias, y esas experiencias están en América Latina, es decir, en territorios similares a los nuestros.
Entonces yo digo que lo que hay que aprender a nivel global, porque a nosotros ya se nos ha calificado como país de renta media, los países de América Latina, y particularmente a la República Dominicana, estamos clasificados como país de renta media alta. ¿Cuáles son las implicaciones de esa Eso le iba a preguntar para la gente que no entiende, ok, ¿en qué nos beneficia eso? Bueno, ¿O nos perjudica? yo creo que nos está perjudicando más que nos beneficia a los países de América Latina. Porque resulta que esa clasificación es una clasificación solo con el indicador de ingreso per cápita. Y resulta que hay un concepto que es multidimensionalidad del desarrollo. Es decir, tú no puedes determinar el desarrollo de un país a partir del ingreso per cápita, que dicho sea de paso es una medición engañosa porque, como decía Alicia Bárcena en Argentina, tú no puedes comparar el ingreso per cápita mexicano en función del ingreso del señor Slim, porque no da. No da, ¿no? Entonces decía Alicia Bárcena. Entonces, al clasificar a los países como países de renta media, renta media, renta media alta, en el caso nuestro, renta media alta, ¿qué es lo que está ocurriendo? Ya Chile y Uruguay fueron graduados como países desarrollados. ¿Cuáles son las implicaciones de esa graduación que ha ocurrido con Chile y con Uruguay? Que se encarecen para Chile y para Uruguay los mercados de capitales. Okay. Es decir, ya Chile y Uruguay no reciben préstamos concesionales porque se supone que ya están graduados. Pero resulta que alrededor del 70% de la desigualdad, pobreza y desigualdad, está concentrada en América Latina, porque este es el continente más desigual del planeta. Entonces hay otro concepto que un poco se opone a ese concepto de renta media alta, que es el de la CEPAL, que es el de brechas estructurales, que ilumina bastante bien en el sentido de que, por ejemplo, vamos a decir, un municipio, tú tienes brechas estructurales, tiene brechas de vivienda, tiene brechas de instalaciones educativas, de salud, tiene brechas medioambientales, porque puede haber un deterioro en una parte del territorio, ¿no? Y en otra no. Claro. Es decir, que el concepto de brecha estructural de CEPAL se opone a esa clasificación del Banco Mundial de país de renta media. Entonces, hay un experto europeo, español, que es José Antonio Alonso, que es un experto en temas de cooperación internacional, economista, profesor de la Universidad Complutense de Madrid, que habla de la trampa de la renta media. Claro. Y la trampa de la renta media es efectivamente que tú estás graduando a países que tienen, al interior de sus territorios, tienen grandes brechas estructurales. Chile tiene pobreza, claro, fuerte, pobreza dura. Uruguay tiene menos, pero tiene pobreza. Es como decir que Gran Santo Domingo no tiene pobreza porque es la gran capital cuando tenemos zonas de extrema pobreza. Exactamente. Entonces lo que ahora bien es que no hemos avanzado. Este país ha avanzado de manera extraordinaria, en el sentido de que si nosotros partimos, yo siempre digo que este es un Estado joven, ¿no? Porque es el Estado que se consolida a partir de la dictadura de Trujillo. Nosotros hemos avanzado de manera considerable y fundamentalmente, esto ya tengo que decirlo, aunque la oposición lo pueda ver mal, pero ha avanzado en los gobiernos del PLD, porque nosotros tomamos con el Producto Interno Bruto de República Dominicana, cuando se tomó era entre 18 y 21 mil millones de dólares y ahora está alrededor de 77 mil millones de dólares, lo que quiere decir que en vez de empobrecer al país, nosotros lo hemos hecho avanzar. Justamente en ese avance, ahorita hablábamos de los ayuntamientos y realmente, aunque faltan todavía pasos agigantados para alinear a los gobiernos locales a toda esta macroestructura del Estado, esta reforma del Estado, ya tenemos ayuntamientos que han sacado el SNIF, que es el Código de Inversión Pública, incluso ya han recibido fondos de inversión gracias a esto. Muchos de los ayuntamientos han alineado entre la ley municipal y la ley de planificación estructuras que hay en una ley
que se parecen en la ley municipal y que y se llaman a veces diferentes y se han alineado a nivel de planificación. Pero en lo que tiene que ver con la cooperación, a veces uno mal interpreta que cuando se consiguen o se gestionan fondos, llegan a un ministerio, pero en el fondo, aunque sea para un ministerio, las políticas y las acciones se implementan en los territorios. Claro. ¿Cómo se empalman los gobiernos locales con todas estas acciones de gestión de cooperación internacional que llega al país? Mira, nosotros tenemos que dar un paso ahora con la creación del Sistema Nacional de Cooperación Internacional para el Desarrollo, que te señalaba que ya para este año ya el país va a contar y el próximo con un sistema de cooperación internacional. Lógicamente aquí tiene que haber una ventanilla para todo lo que tiene que ver con cooperación descentralizada. Okay. ¿No? Pero lo que pasa es que la cooperación no actúa en el vacío. Eso que tú señalabas de que hay estructuras que están en la 176-07 del Distrito Nacional y los municipios y la 498-06 nuestra, de que instituye el Sistema Nacional de Planificación, cuando tú la ves son instancias de planificación que tienen que dialogar, que tienen que coordinarse. Que cuando uno la ve tienen las mismas funciones y se llaman diferentes. Entonces por eso es tan importante la medida que el ministro adoptó de crear la Oficina Desconcentrada de Santiago de los Caballeros, porque esto va a permitir de que esas figuras que no están desarrolladas, por ejemplo, en los municipios, puedan conectarse con la que terminan y la que crean el Sistema Nacional de Planificación, que es la 498-06. Lógicamente que cuando podamos hacer el empalme entre la macroestructura a nivel del gobierno central con la de los gobiernos locales, vamos a tener posibilidades de gestionar cooperación en función de las brechas estructurales de que hablábamos. Es decir, no es buscar cooperación por buscar cooperación. Ni llegue todo lo que llegue. Es decir, cada municipio tiene una personalidad propia. Y necesidades diversas y distintas una de otra. Totalmente. Una puede tener más demanda sobre temas de medio ambiente, otra puede tener demandas sobre temas de salud, otra de educación, en fin, tienen distintas demandas, ¿no? Entonces, bueno, como la ayuda oficial al desarrollo para América Latina está en alrededor entre un 6 y un 7%, es decir, América Latina, producto de la clasificación de país de renta media, entonces la ayuda oficial al desarrollo se ha reducido de manera considerable y solamente estamos recibiendo la región entre un 6 y un 7%. Entonces, ¿qué es lo que debemos hacer? Que en función de la identificación de las brechas que hay a nivel territorial, nosotros entonces, los gobiernos locales, demanden en función de esas brechas. Pero hay otra cosa, Francis, que yo creo que es parte de la gestión del cambio a nivel territorial. Y es que los gobiernos locales, a mi modo de ver, deben de conectarse con el tema de la innovación. Claro. Nosotros tenemos, por ejemplo, y yo invito a los gobiernos locales a asumir estos estudios, porque se hicieron, el Ministerio de Economía tiene listo con el Instituto Tecnológico de Monterrey, elaboró en cada una de las provincias lo que se llaman planes económicos locales. ¿Qué se identifica ahí? Y que a veces no lo conocen, señor viceministro. Muchos alcaldes ni conocen estos planes. No se conoce. Entonces, claro está, de parte nuestra, faltan algunos que están en imprenta, pero se van a poner en circulación para que todo el país y fundamentalmente los gobiernos locales lo conozcan. Y es que en cada uno de ellos se identifican sectores... Estoy viendo el de La Vega en pantalla, mi ciudad. Bueno, míralo ahí. Es decir, en cada una de las provincias se identifican sectores líderes y sectores estrellas. ¿Qué quiere decir eso?
potencial de cada. Claro, es decir, que tú tienes que concentrar los esfuerzos de desarrollo en esos sectores líderes y sectores estrellas que han sido identificados en esos estudios del Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo, que fue con apoyo del Instituto Tecnológico de Monterrey. Entonces, cuando yo digo que hay que enfocarse en la gestión del cambio, es que las nuevas prácticas de los gobiernos locales tienen que conectarse con la gestión de la innovación y de la producción en su territorio. Y conectarse con toda esta parte del gobierno de República Digital. Muchos municipios todavía están como con máquinas, no llega la conectividad. Claro. Entonces, estamos en otra sintonía y obviamente para promover el desarrollo económico local, todo el mundo tiene que ponerse en esto. Es decir, hay grandes oportunidades, pero hay que saber que hay también grandes desafíos. Ya nosotros estamos a nivel global, nosotros estamos en la cuarta revolución industrial, la 4.0, que es la revolución de toda la inteligencia artificial. América Latina está en la tercera revolución industrial, un poco tratando de montarse en ella, ¿no? Y ya vamos por la cuarta. ¿Qué es lo que quiere decir eso? Que a nivel global, del gobierno central como de los gobiernos locales, hay que pensar en que si bien nosotros no podemos ir a la velocidad de la cuarta revolución industrial, pero la manera en que nosotros podemos atacar los temas de desigualdad y de pobreza tiene que ver con que nosotros y los gobiernos locales nos insertemos en el tema de la innovación productiva. No hay otra manera de salir de la pobreza. Y tiene que ver y creo que el presidente lo ha entendido muy bien. Muy bien. Y justamente cuando uno analiza las metas presidenciales y analiza los ejes que el presidente está poniendo su puntito, su énfasis, justamente va en República Digital es eso. Las visitas sorpresa. República Digital es eso. La visita sorpresa precisamente es eso. A través de la Dirección General de Cooperación Multilateral, que está haciendo un trabajo extraordinario, don Antonio Vargas. Que viene pronto para acá, agenda municipal. Qué bueno. Hay algo extraordinario que son recursos que entrega el presidente de la República, hace ya más o menos como un mes, el presidente entregó alrededor de 200 millones de pesos a cooperativas de productores a nivel de varias provincias. Y ya, producto de esa reconversión productiva, ya hay cooperativas de esas, como alrededor de 12, son alrededor de 90.000 familias que ya están incorporadas, están bancarizadas. Entonces esas cooperativas se están exportando hacia Europa y hacia Estados Unidos. Eso es innovación productiva. Claro. ¿No? Y esa es la manera en que los gobiernos locales, si yo fuera alcalde, yo me concentrara en alianzas a nivel de mi provincia con todos los sectores productivos, con todo el liderazgo local, precisamente para ver, en función de estos estudios que ya tiene el Ministerio de Economía, de cómo nosotros hacemos la innovación productiva, de cómo inclusive nosotros hacemos la innovación tecnológica y conectamos a los gobiernos locales a nivel inclusive global, ¿no? No, y no sé si ya casi no están haciendo señas, porque es que esto es un tema que amerita, yo creo que un programa de 1 hora y media mínimo, porque realmente los gobiernos locales necesitan conocer cómo estamos llevando este país y cómo juntos podemos empalmar en estos planes y estas acciones. Pero yo no quiero despedir el programa sin hacerle una última pregunta, que tiene que ver con dos. En el país hay muchas instituciones de cooperación internacional instaladas en el país por años, haciendo acciones en los territorios. ¿Tienen ustedes una mesa de donantes? ¿Ustedes los coordinan? ¿Los tienen registrados en alguna parte? ¿Monitorean sus acciones? Y dos, estaríamos esperando al cierre de esta gestión de gobierno con todo el tema de la cooperación, aunque ya usted nos dijo que vamos por muy buen camino y ya tenemos 2 hitos en este tema. Sí. Muy brevemente para que no nos mate. Lo primero es que nosotros elaboramos un informe anual de cooperación financiera o técnica no reembolsable, donde damos cuenta de qué recibe el país, ¿no? Inclusive conectado a cada uno de los ejes de la Estrategia Nacional de Desarrollo. Si es en medio ambiente, a cuáles de las líneas de acción está
está apuntando, en fin. Y bueno, yo creo que el hito para hacer el cierre del programa, yo creo que el hito es el hecho de que el país va a dotarse de un sistema nacional de cooperación internacional para el desarrollo que, repito, va a contribuir de manera más efectiva a las líneas, a las metas presidenciales, y también va a contribuir, sin ninguna duda, a posicionar, a mejorar lo que ya los expertos llaman el índice de presencia global de la República Dominicana a nivel internacional. Enhorabuena, que así sea. Bueno, realmente nosotros queremos agradecerle, señor viceministro de Cooperación Internacional, don Inocencio García, del Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo, por brindarnos estas importantes informaciones. Sabemos que usted está haciendo un esfuerzo encomiable junto con todo el equipo del ministerio de articular cada vez más todas estas acciones, sobre todo en los territorios, y acompañando a los gobiernos locales, porque en el fondo usted es municipalista también. Así mismo es, así es. Gracias, Francisco. Y gracias a ustedes por siempre acompañarnos cada semana en su agenda municipal, invitándolos a que no se muevan de ahí para que continúen disfrutando la programación del canal. Así que nos vemos la próxima semana.